Ok, bien, entonces nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Donde se compara el cociente de reacción con la constante de equilibrio y se puede determinar si el sistema se va a desplazar hacia izquierda o derecha para alcanzar nuevamente el equilibrio, ¿sí? Sí, profesora. Ok, bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en donde se utiliza lo que es la constante de equilibrio para poder determinar concentraciones en el equilibrio. Participan dos componentes orgánicos. Uno es el cis-estilbeno y el otro es el trans-estilbeno. ¿Sí? ¿Sí me escucharon bien? Sí, profesora. Ok. Este sistema, vamos a tener en equilibrio estas dos especies en un disolvente hidrocarbonado no polar, ¿sí? Sí, profesora. ¿Te salió la prueba? Creo que sí, amigo. Pensé que era mi internet. Gracias, amiga. Yo también pensé que era el internet. Es porque llegaste tú. Ay, qué mala onda. Ok. Hola, ¿ya me escuchan? Hola, profesora, ya. Sí, profesora. Ok, gracias. Sí se me cortó el internet. Bien. Ok, entonces, a ver, estábamos en este equilibrio, ¿no? Entre estos dos componentes orgánicos. Uno es el cis estilbeno, como vemos la estructura aquí en la parte inferior izquierda, es el cis estilbeno y se encuentra en equilibrio con el trans estilbeno. ¿Sí? Uno es cis y otro es trans debido a cómo se encuentran distribuidos los hidrógenos alrededor del doble enlace. Si los hidrógenos se encuentran en el mismo lugar, en el mismo plano, entonces se dice que es el cis. Y si del doble enlace un hidrógeno se encuentra de un lado y el otro del otro lado, ¿sí? Es el trans, ¿no? Entonces, esta molécula va a estar en cis y en trans. Su constante de equilibrio es igual a 24 a 200 grados Celsius. Y nos decía que suponga que al inicio solo se está presente el cis-estilbeno en una concentración de 0,850 mol entre litro o molaridad, ¿no? En molaridad. Calcular las concentraciones del cis y trans estilbeno en el equilibrio. ¿De acuerdo?
Entonces, a ver, por favor, lo vamos realizando. ¿Sí? Escribimos el equilibrio cis-estilbeno con el trans-estilbeno. Y para ayudarnos a encontrar sus concentraciones en el equilibrio, pues nuevamente hacemos uso de las tablas, ¿no? De la tablita que manejábamos anteriormente para reacciones ácido-base, ¿sí? Para determinar concentraciones en equilibrio. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí me escucharon? Sí, profesora. Ok. Sí, si se vuelve a cortar, por favor me esperan unos 5 minutos para que me vuelva yo a reconectar, ¿sí? Va. Ok, entonces hacemos la tablita, ¿sí? Para poner en esta reacción las concentraciones al inicio, en molaridad. Al inicio nos dicen que solamente tenemos 650 molar. Ujú. Y no tenemos nada de transestilbeno. ¿Se cortó? Sí, se cortó. ¿Hasta dónde me escucharon? No sé, apenas la acabo de escuchar yo. Yo también, profesora. Ay, sí. Bueno, en la última parte, ¿dónde se habían quedado? ¿Dónde estaba ya explicando el ejercicio? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bien, entonces continuemos armando la tablita, ¿sí? Van armando la tablita, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ok, Sí, profesora. va, ok. Bien, entonces les comentaba que al inicio vamos a tener solamente cisestilbeno con una concentración de 0.850 y de transestilbeno 0. No tenemos nada, ¿no? Del transestilbeno, solamente el cis. Ahora, durante el cambio, en realidad no sabemos qué parte se está convirtiendo de cis a trans. Por eso es que se pone X, ¿no? Cis estilbeno menos X y para trans más X, porque la fracción que se esté convirtiendo al trans, pues se va a perder de parte de esa concentración del cis y se va a formar esa misma cantidad del trans. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Ok, de acuerdo. Bien, ahora en el equilibrio entonces va a ser la concentración inicial del cis menos X. Y para el trans va a ser X. Con esto, nosotros podemos escribir o expresar la constante de equilibrio en unidades de concentración para esta reacción. Sería la concentración del trans entre la concentración del cis. La constante de equilibrio se nos indica que es igual a 24. Así entonces 24 va a ser igual a X entre 0.850 menos X. Bien. Y de ahí pues se obtiene el valor de X. ¿Sí? A mí me da de 0.816 molar.
¿Sí? A ver, entonces ustedes lo realizan y me dicen si sí están de acuerdo con ese valor. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Sí, sí te dio lo mismo? ¿O lo No, vas- apenas voy a revisar. Ah, ok, ok, sí. Bien. ¿Sí? De acuerdo que X es igual a 0.816 molar. Con el valor de X, entonces, la concentración del cis en el equilibrio va a ser de 0.850 menos X, ¿sí? Es decir, menos 0.816. Por eso es que su concentración en el equilibrio es de 0.034 molar. Y del trans es 0.816, ¿sí? Es el valor de X. Bien, ahora, desde el inicio, desde que se nos está indicando el problema, ¿sí? Nos indican que la constante de equilibrio es mayor a 1, ¿sí? Tiene un valor igual a 24. Significa que con la expresión de la constante de equilibrio vemos que la concentración del trans en el equilibrio tiene que ser mayor que la del cis, ¿sí? Para que la constante de equilibrio sea mayor a 1. Con esto, entonces, se nos está indicando o podemos concluir también que la reacción, el equilibrio, va a estar favorecido hacia la formación de trans, es decir, hacia la formación del producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Con esto entonces tenemos el principio de Le Chatelier. Este nos dice que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. ¿Sí? Y la perturbación se refiere tanto al cambio de concentración, puede ser cambio en el volumen, cambio en la presión o en la temperatura. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí el principio de Le Chatelier es esto, ¿no? Nos indica que el sistema se va a ajustar de tal manera a esa perturbación para cancelarla y alcanzar nuevamente el equilibrio. Bien, yo creo que recordarán parte de esto sobre la práctica que se realizó, bueno, la práctica 4, ¿no? De la que también ya entregaron su informe. Bien, ahora vamos a ver cómo afecta esas perturbaciones al equilibrio. Por ejemplo, si la perturbación son cambios en la concentración, ¿no? Vemos esta reacción que es el ion tiocianato de hierro se descompone para dar los iones de hierro 3 más y el ion tiocianato. Al aumentar la concentración de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda para alcanzar nuevamente el equilibrio. Y al aumentar la concentración de los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, al disminuir la concentración de los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, hacia la formación de productos para alcanzar nuevamente el equilibrio. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Yo creo que ya con la práctica que se realizó queda un poquito más clara esta parte, ¿verdad? Sí, profesora. Eso. Muy bien. A ver. De acuerdo, entonces
El cambio en el volumen y la presión. Para los gases, gases tenemos que la concentración, el cambio en la concentración son muy susceptibles a los cambios de presión, ¿sí? Porque para la ecuación de los gases ideales, que es igual a PV igual a nRT, vemos que si despejamos la presión, nos queda el término N entre V, ¿sí? Número de moles entre el volumen es una concentración, ¿no? Es unidades de concentración por RT. Y vemos que presión con respecto a esta concentración va a ser directamente proporcional. Si aumentamos la concentración, la presión aumenta. Así también, si aumentamos la presión, la concentración va a aumentar. Al aumentar la presión y aumentar concentración, por ejemplo, en este equilibrio que veíamos desde la clase de ayer también o desde la práctica 4, al aumentar la presión, aumentamos concentraciones y aumentamos concentraciones, entonces la expresión que tenemos para el cociente de reacción, esta QC, recuerden que el QC es la expresión equivalente a la constante de equilibrio, pero con concentraciones iniciales. Entonces, si aumentamos concentración, este término, el dióxido de nitrógeno, al encontrarse a la potencia 2 y al cuadrado, vamos a tener en el numerador un valor mayor, ¿sí? Eso significa que la QC va a ser mayor que la KC y por lo tanto, al tener mayor cantidad de productos, si mayor concentración de productos, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos de derecha a izquierda para alcanzar nuevamente el equilibrio, ¿sí? Y también, si se disminuye la presión, disminuimos la concentración. Al disminuir la concentración, en el QC, el cociente de reacción, vamos a tener que va a tener mayor cantidad en el denominador y por lo tanto va a ser menor a la constante de equilibrio. Con ello, entonces, si se está generando menor concentración del dióxido de nitrógeno, entonces la reacción se va a desplazar hacia la derecha, hacia la producción de, que ya lo veíamos en la práctica 4, ¿no? Como un ejemplo, ¿sí? Era un ejemplo que veíamos en la práctica 4. Bien, así también entonces tenemos los cambios en la temperatura. El valor de la constante de equilibrio no se altera con el cambio de concentración, presión y volumen, pero sí se va a alterar su valor con el cambio de la temperatura. Para este equilibrio que tenemos entre el tetróxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, vemos que la reacción hacia la derecha, ¿sí? Hacia la formación de dióxido de nitrógeno es endotérmica. Es decir, el tetróxido de nitrógeno va a absorber calor para convertirse en dióxido de nitrógeno. Y esta tiene una entalpía de 58 kJ por mol. La reacción inversa, es decir, yendo de dióxido de nitrógeno a tetróxido de nitrógeno, esta reacción es exotérmica, va a liberar calor. Y su entalpía, lo vemos en el signo también, es de menos 58 kJ por mol. Así entonces, si en este equilibrio, tenemos este equilibrio, elevamos la temperatura, es decir, agregamos calor al sistema, o también provocamos una disminución en la temperatura,
quitando calor del sistema, el incremento de la temperatura va a favorecer a la dirección endotérmica de la reacción, ¿sí? Es decir, de izquierda a derecha, del tetróxido de dinitrógeno al dióxido de nitrógeno. Y disminuyendo la temperatura, quitando calor, va a favorecer la dirección exotérmica, es decir, de derecha a izquierda o de dióxido de nitrógeno a tetróxido de dinitrógeno. Así entonces, con esta expresión de la constante de equilibrio, podemos ver que la constante de equilibrio va a tener un valor mayor cuando el sistema se caliente, cuando se aumente la temperatura. ¿Sí? Al aumentar la temperatura, aumentamos concentración del dióxido de nitrógeno. La reacción endotérmica se favorece. Y por lo tanto, el valor de la constante de equilibrio va a ser mayor. Si quitamos calor, es decir, disminuimos la temperatura, la constante de equilibrio va a ser menor o va a disminuir, puesto que la dirección que se va a favorecer va a ser hacia la formación del tetróxido de nitrógeno. La reacción exotérmica se está quitando, se está liberando calor. Entonces se favorece el tetróxido de nitrógeno, aumentaría el valor del denominador y por lo tanto la constante de equilibrio disminuye. ¿Sí? Vean cómo la temperatura afecta el valor de la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok. Gracias, Areli. Bien. Sí, profesora. Ok, Oscar. Perfecto. Sí, profesora. Bien, Kevin. Todo bien, profe. Eso. Muy bien. Con esto entonces, bueno, estaría terminando lo que es este tema de constantes de equilibrio, principio de Le Chatelier, y voy a continuar con la siguiente presentación. Esta. En donde vamos a ver disolución y producto de solubilidad y también asociación y disociación de electrolitos en soluciones acuosas. Vamos a retomar nuevamente el concepto de pH, pero también vamos a ver el de pKa y pKb. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, bien. Bueno, en esta parte, en estos temas también, como en los anteriores, tenemos que ver definiciones o conceptos importantes, ¿no? Entre ellos tenemos disolución. Una disolución, pues, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿sí? Lo vemos aquí en la imagen. La disolución ya es la mezcla de dos o más sustancias. El soluto. El soluto es la sustancia presente en menor cantidad, ¿sí? Lo vemos en estas partículas color rojo. El disolvente. El disolvente va a ser la sustancia que se encuentre en mayor cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la disolución, es la mezcla de soluto con disolvente, en donde podemos tener dos o más sustancias, ¿sí? Pueden ser dos o más solutos, por ejemplo, ¿sí? Y el disolvente. Ahora, disolución acuosa es porque el disolvente es agua, ¿sí? El soluto puede ser un líquido o un sólido y el disolvente es agua. De ahí entonces que tenemos las disoluciones acuosas. En las disoluciones acuosas vamos a encontrar el concepto de ion común, ¿sí? Y como su nombre lo dice, ¿no? El ion común
es el mismo ion en disolución. ¿Se cortó otra vez? Sí, creo que sí. ¿Vas a ir a la clase? Hola, ya estoy de regreso. ¿Sí me escuchan? Hola, profesora, sí. Perdón. Espero no vuelva a pasar. Ok. Bien, entonces les comentaba que el ion común pues va a ser el mismo ion generado o que se produce a partir de dos diferentes solutos. ¿Sí? ¿Es esto sí ya quedó claro? Sí, profesora. Sí, gracias, Arely. Bien, de acuerdo. Entonces, ese ion común va a tener un efecto en la disolución, ¿sí? El efecto del ion común es el desplazamiento del equilibrio causado por la adición de un compuesto que tiene un ion común con la sustancia ya disuelta. Este efecto tiene una función importante en la determinación del pH de una disolución y también en la solubilidad de una sal que sea poco soluble. El efecto del ion común es solo un caso especial del principio de Le Chatelier, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, supongamos que se tiene acetato de sodio, ¿sí? Esta primera reacción que tenemos en esta parte es acetato de sodio y lo tenemos en disolución, ¿sí? En disolución acuosa. Entonces se va a descomponer en sus iones, en el ion acetato y en el ion de sodio más. Ahora, en esa disolución con el acetato de sodio, se agrega otro solvente, otro soluto, ¿sí? Que sería el ácido acético. El ácido acético es otro soluto que se agrega a esa disolución y en disolución también se va a ionizar, se va a separar en los iones de acetato y iones de protón. Vemos cómo entonces al agregar el ácido acético se va a incrementar la concentración de los iones acetato, ¿sí? Entonces, esto va de la mano con el principio de Le Chatelier, en donde se veía la perturbación por cambio de concentración. ¿Otra vez se fue? Sí, amigo.
Pobrecita. Sí. Hola, ¿me escucha nuevamente? Profe, sí se escucha. Profesora. Sí, profesora. Ok. Bien, entonces continuamos. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Bien, entonces, sí me entendieron que al agregar a la disolución acuosa del acetato de sodio el ácido acético, se agrega iones acetato y por lo tanto se incrementa su concentración. De esta manera hay una perturbación al equilibrio, ¿sí? Pero el sistema se va a restablecer, ¿no? Según el principio de Le Chatelier, el sistema cancela esa perturbación para alcanzar nuevamente el equilibrio. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Ok, gracias. Eso. Bien. Ahora, el acetato de sodio es un electrolito, ¿sí? Es un electrolito fuerte, por lo que se disocia por completo en disolución. Es decir, un electrolito va a ser capaz de, está definido como aquella sustancia que se disuelve en solución, ¿sí? Se separa, se ioniza y es capaz de transferir electrones, de realizar, de tener una corriente eléctrica, ¿sí? Se conoce como un electrolito. Y un electrolito fuerte es aquel que se disocia por completo en disolución, ¿sí? Como vemos aquí, el acetato de sodio se está disociando en sus iones. Entonces, este es un electrolito fuerte, se va a ionizar en acetato y en iones sodio. En tanto que el ácido acético es un ácido débil y como un ácido débil, este se va a disociar solo parcialmente, no solamente una parte. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, la adición de los iones acetato provenientes del acetato de sodio a una disolución de ácido acético suprime la ionización del ácido. Es decir, va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda, ¿sí?
por lo que disminuye la concentración también de los iones protón. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? Tenemos ahora una disolución del ácido acético, que es un ácido débil, ¿sí? Se está disociando solo parcialmente y aún así se le agrega acetato de sodio que incrementa la concentración de los iones acetato. Al incrementar la concentración de los iones acetato, la reacción se va a desplazar hacia los reactivos, ¿sí? Para alcanzar nuevamente el equilibrio. Es decir, va a suprimir la ionización del ácido. Y al suprimir la ionización del ácido, también va a disminuir la concentración de los protones, provocando que la disolución que contenga ambos, es decir, el ácido acético y el acetato de sodio, sea menos ácida, ¿sí? Menos ácida porque va a contener menos concentración de protones. Y esta va a ser menos ácida que aquella disolución que contenga solamente ácido acético. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí está clara esta parte? Sí, profesora. Ok, Kevin, gracias. Areli, bien, gracias. Ok, perfecto. Bien, gracias, Blanca. Perfecto, bien. Eso, ¿todo bien? Faustino igual. Muy bien. Ahora, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? En el caso del pH de una disolución que contiene un ácido débil, HA, ¿sí? Y también una sal soluble del ácido débil, como por ejemplo, no sé, la sal de sodio, ¿no? Por ejemplo, si el ácido débil es ácido acético y también tenemos una sal soluble de ese ácido débil, que sería, por ejemplo, el acetato de sodio, ¿sí? El acetato de sodio es una sal soluble del ácido débil, ácido acético. Ok, para este caso, entonces tenemos la disociación del ácido débil, ¿no? La podemos, ya les explicaba en las reacciones ácido-base, se puede, o en la reacción de hidrólisis del agua, se puede realizar de esta manera, incluyendo las moléculas de agua, o de esta otra manera simplificada, en donde se quitan las moléculas de agua. Una u otra es lo mismo, ¿no? Es la misma reacción. Es la disociación del ácido débil en sus iones, en la base conjugada y en los iones de protones, ¿sí? De esta reacción se obtiene su constante de ionización del ácido, que ya habíamos visto que se denota por la K con subíndice A, ¿sí? La Ka, o también conocida como constante de acidez, ¿sí? Debido que es la constante de equilibrio para la ionización de un ácido. Esta, como constante de equilibrio, pues se escribe igual, ¿no? Como lo hemos estado manejando. Va a ser la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Aquí es igual a 1, ¿no? Para todos ellos. De esta expresión se puede despejar la concentración de protones, ¿sí? De esta manera, la concentración de protones quedaría como la constante de acidez o la constante de ionización del ácido por la concentración del ácido entre la concentración de su base conjugada. Haciendo uso de los logaritmos, ¿sí? Para encontrar el pH, es decir,
realizando el operador P, que es menos logaritmo, aplicamos menos logaritmo a toda esta expresión. Y así vamos a tener menos logaritmo de la concentración de los protones. Va a ser igual a menos logaritmo de la constante de ionización del ácido menos el logaritmo de el cociente de la concentración del ácido entre la concentración de la base conjugada. ¿Sí? Si se invierte este cociente, hacemos la inversión de este cociente, el menos del logaritmo va a pasar a ser más. ¿Sí? Esto es usando todas las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Entonces va a pasar a ser más. Con esto, nosotros tenemos esta ecuación, menos logaritmo de concentración de protones es igual a pH, ¿sí? Menos logaritmo de la Ka es igual a pKa, ¿de acuerdo? Más el logaritmo de concentración de base conjugada entre concentración del ácido. Esta pKa, ¿sí? Que es menos logaritmo de la constante de ionización del ácido, el pKa, es también una propiedad importante para cada ácido débil, porque nos indica el valor en el cual se van a tener en equilibrio tanto la especie protonada, la especie con el protón, y la especie desprotonada, la especie que perdió el protón. ¿Sí? Entonces los valores de pKa para los ácidos son muy importantes y se pueden encontrar en tablas, ¿sí? Si ustedes buscan valores de pKa para ácidos débiles, van a encontrar una serie, una lista de ácidos débiles y sus valores de pKa. Esta ecuación, ¿sí? Donde podemos encontrar el pH como el pKa más el logaritmo del cociente de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido, se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Es una ecuación muy conocida en química que se utiliza precisamente para encontrar el valor del pH de una disolución acuosa que tiene un ácido débil. Conociendo los valores de pKa de ese ácido débil y las concentraciones del ácido y su base conjugada, se puede encontrar el valor del pH, ¿sí? Entonces esta sí es una ecuación muy utilizada. ¿De acuerdo? ¿Alguien ya la había escuchado anteriormente? ¿La habían visto en algunos otros cursos? En el de analítica, me imagino. Si han tomado analítica, seguro ya vieron esa ecuación. Sí, profesora. Sí, profesora. Analítica 1. En analítica 1, exacto, sí. También en transformaciones químicas. Ah, en transformaciones químicas igual, ajá, sí, igual se ve, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la explicación, cómo es que se llega a esa ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? A partir de la expresión de la constante de equilibrio para un ácido débil. Ujú. ¿Sí? Eso también ya lo habían visto, ya. Sí, profesora, también. Eso, muy bien. Perfecto. Ok. Bien, ahora aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Entonces les doy un tiempo para que vayan sacando sus cuadernos, sus lápices, sus lapiceros, ¿sí? A ver, N. Dice, por ejemplo, calcula el pH de una disolución de ácido acético 0.20 molar
la constante de ionización del ácido es de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Aquí, bueno, igual, como verán, aquí se está resolviendo el ejercicio con estas tablitas que hemos estado manejando, ¿sí? Se escribe la reacción, sería el ácido acético que se ioniza en acetato y en protones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. De acuerdo. Ahora, también aquí, si ustedes quieren usar, entonces, para calcular el pH, ya sabemos, podemos calcular la concentración de protones en el equilibrio, ¿cierto? Como X, ¿no? Encontramos el valor de X, conocemos el valor de la constante de ionización del ácido, despejamos, ¿sí? Aquí, bueno, vean, se utiliza la aproximación, ¿sí? Aquí utilizamos la aproximación que habíamos visto anteriormente en reacciones ácido-base para poder obtener el valor de X sin realizar, sin utilizar la fórmula general, ¿no? Para encontrar el valor de X. Y llegamos a este valor de pH de 2.72. Pero también ustedes pueden realizar este ejercicio utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Para ello, lo único que tienen que hacer también es aquí conocer el valor de pKa del ácido acético. Si nos están dando el valor de la Ka, el pKa lo vamos a encontrar como menos logaritmo de la Ka, es decir, de 1.8 por 10 a la menos 5, ¿sí? El valor que les dé, ese va a ser el valor de pKa. Y aquí se va a sumar más el logaritmo de la concentración en el equilibrio de la base conjugada, ¿sí? ¿Cuál va a ser la base conjugada? Va a ser el valor de X, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el valor de X que nos da, bueno, ya lo había calculado, como 1.9 por 10 a la menos 3, 1.9 por 10 a la menos 3, entre la concentración del ácido, que tendría que ser 0.20 o 0.2 menos 1.9 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Se realizan este cociente, se le obtiene el logaritmo, se le suma al pKa y de esta manera se puede encontrar el valor de pH. Puede ser tanto de esta como está expresada en la lámina, como de esta otra, utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? Entonces, a ver, lo realizan y me indican si les da lo que yo tengo aquí, por favor. Sí me da lo mismo, profesor. ¿Sí? Sí, 2.72. Ok, perfecto, muy bien. 2.72. ¿El valor de pKa del ácido acético de cuánto te dio? 4.74. ¿Sí o no? 4.744. Ah, ok, perfecto. Es que yo lo había metido directo, pero sí, ya lo hice y sí me das. Ah, ok, muy bien.
Listo, entonces a los demás, ¿sí les dio lo mismo? Sí, profesora. Sí, profesora. Qué bien, eso. Ujú. Muy bien, entonces vean, estos tipos de ejercicios se pueden resolver tanto, utilizando esta tablita, ajá, o utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? De acuerdo. Perfecto, entonces, a ver, vamos. Ahora, el efecto del ion común también se manifiesta en disoluciones de una base débil, ¿sí? Ya vimos aquí en disoluciones de ácidos débiles. En disoluciones de bases débiles, como por ejemplo el amoníaco. El amoníaco es una base débil, ¿sí? Y si a esa disolución del ácido, de la base débil, se le agrega otro soluto, en donde ese soluto sería una sal de esa base, por ejemplo, el cloruro de amonio, ¿sí? Al agregar el cloruro de amonio a esa disolución de amoníaco, se van a agregar iones en común, que es el ion amonio, el NH4+. ¿De acuerdo? Entonces, una disolución que contenga tanto amoníaco como su sal, cloruro de amonio, esta disolución que contenga estos dos solutos será menos básica que una disolución que contenga solo amoníaco a la misma concentración. ¿Por qué? Porque la sal de cloruro de amonio incrementa la concentración del ion común, que es el ion amonio, y por lo tanto va a suprimir la ionización de la base en la disolución, y eso va a hacer que que disminuya la basicidad, ¿no? Es decir, que aumente el pH. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok. Bien, ahora, para la ionización de la base, aquí tenemos estas reacciones del amoníaco en agua, ¿no? Más agua, para que da el ion amonio más el ion hidróxido. Esta base es una base débil, ¿no? Recuerden que las bases débiles también se disocian solo parcialmente. Y esta base va a aportarnos los iones hidróxido. Al aportar los iones hidróxido, pues va a aumentar el valor del pH, ¿sí? Porque la concentración en ese caso de los protones sería menor, ¿no? Y aumenta el valor del pH. Vamos a tener valores de pH mayores a 7. Ok. Para esta reacción podemos también obtener su constante de equilibrio. Esta Kb, ¿sí? Es la constante de equilibrio para la ionización de la base. Por eso la B como subíndice, ¿sí? Es semejante a la Ka. Y se expresa igual, ¿no? Va a ser la concentración de productos entre la concentración de reactivos. Recuerden que para sustancias en estado puro, ¿sí? En estado líquido o sólido, su actividad aquí se va a escribir como 1, como la unidad, y por eso es que no tenemos aquí concentración de agua, solamente concentración de amoníaco. Bien, realizamos o aplicamos menos logaritmo a toda esta ecuación y encontramos que se tiene menos logaritmo de
bueno, aquí anteriormente a este paso se tendría que despejar los iones hidróxido, ¿sí? Despejamos los iones hidróxido va a ser igual, la concentración de los iones hidróxido va a ser igual a la Kb por la concentración de la base entre la concentración de su ácido conjugado, que es el NH4+, ¿sí? Aplicamos menos logaritmo y vamos a tener menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, va a ser igual a menos logaritmo de la Kb menos el logaritmo, y aquí va a estar invertido, ¿no? De la concentración del ion amonio entre la concentración del amoníaco. Invertimos el cociente y vamos a tener más logaritmo. Así tenemos más logaritmo de la base, de la concentración de la base entre la concentración de su ácido conjugado. De esta manera, sabemos que menos logaritmo es igual al operador P, ¿no? Entonces vamos a tener que el pOH va a ser igual al pKb más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración de su ácido conjugado. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero aplicado para las bases, ¿sí? Y también se puede encontrar el pOH conociendo el pKb de la base y las concentraciones de la base y su ácido conjugado. Estos valores de pKb también lo van a encontrar en tablas, están en tablas, si se buscan así valores de pKb para bases y van a encontrar la lista de bases con sus valores de pKb. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, sí, aquí pasamos entonces a lo que son disolución a disolución amortiguadora. Una disolución amortiguadora se llama también buffer o tampón, ¿sí? Es una disolución de un ácido débil o una base débil y su sal. Es decir, ambos componentes deben estar presentes. Por ejemplo, un ácido débil con su sal, ¿sí? Esa disolución con ambos es una disolución buffer, una disolución amortiguadora. Una base débil con su sal también en una disolución, esa disolución es una disolución amortiguadora. ¿De acuerdo? La disolución amortiguadora tiene la capacidad de resistir los cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades, ya sea de ácido o de base. Por eso de ahí el nombre de amortiguadora. Se resiste a los cambios de pH. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok, muy bien. Sí, profesora, todo bien. Eso. Bien. Ahora, ¿cuál es la capacidad amortiguadora? La capacidad amortiguadora es la efectividad de la disolución amortiguadora, ¿sí? Es que tan efectiva es esa disolución amortiguadora. Y esta capacidad o efectividad va a depender de la cantidad de ácido y la base conjugada que tenga la disolución. Cuanto mayor sea esa cantidad, pues mayor va a ser la capacidad amortiguadora. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver, por ejemplo. A ver, entonces, aquí tenemos otro ejercicio. ¿Sí? A ver, se tiene, calcule el pH de un sistema amortiguador
que contenga ácido acético 1 molar y su sal, ¿no? El acetato de sodio 1 molar. E inciso B, ¿cuál es el pH del sistema amortiguador después de la adición de 0.1 molar de ácido clorhídrico gaseoso a 1 litro de disolución? Suponga que el volumen de la disolución no cambia cuando se agrega el ácido clorhídrico. Entonces, en el primer inciso lo que se nos pide es calcular el pH de ese sistema amortiguador, donde se tiene el ácido acético y su sal, el acetato de sodio. ¿Sí? Entonces, nuevamente nos apoyamos con estas tablitas. Ponemos el equilibrio que tenemos ahí. Va a ser ácido acético para descomponerse, ionizarse en acetatos y en protones. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profesora. Ok, a ver, vamos a ver entonces. Aquí en este sistema amortiguador, entonces vamos a tener este equilibrio y también el del, la ionización de la sal, ¿no? Que va a ser en iones acetato y en el ion sodio más. En el inicio tenemos 1 molar del ácido acético, ¿sí? 1 molar. Se ioniza, pero al inicio, recuerden que aquí al inicio considerábamos que teníamos 0 de los iones, ¿no? O sea, todavía no se está ionizando. Aún no se ioniza el ácido. Pero en el inicio también tenemos el acetato de sodio, que nos está dando los iones acetato. ¿Con qué concentración? Con concentración de 1 molar. Entonces al inicio también tenemos iones acetato 1 molar que nos está aportando la sal, el acetato de sodio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y al inicio no tenemos protones porque al inicio todavía no se ioniza el ácido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí el sodio más, se conoce como ion espectador. ¿Sí? No va a afectar el pH, no afecta el pH, no afecta de manera indirecta la formación de los iones de protón. Entonces, por eso se conoce como ion espectador, porque se encuentra en la disolución, pero pues no provoca, no tiene ningún efecto, ¿no? Sobre el pH, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Durante el cambio, como sabemos que es un ácido débil, pues entonces se va a disociar solo parcialmente. Por eso colocamos menos X. Y como la relación es 1 a 1 con cada uno de sus iones, se va a formar X del acetato y X de los protones. En el equilibrio vamos a tener 1 menos X para la concentración del ácido acético, 1 más X para los iones acetato, ¿sí? Porque este 1 ya nos lo está dando el electrolito fuerte. Bueno, aquí también hay que mencionar que este es un electrolito fuerte. Fuerte significa que se disocia completamente en sus iones, ¿sí? Por eso es que ya está aportando los iones acetato. Y en el equilibrio tenemos entonces también X de los protones. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien?
¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo van? Gracias, Arely. Bien. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Paola, eso. De acuerdo. Ahora, su KA, necesitamos el valor de la KA, ¿cierto? En esta parte no nos la dan, pero la teníamos esa información en unas diapositivas anteriores. Su KA es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. 1.8 por 10 a la menos 5 es la constante de ionización del ácido. Y va a ser igual a la concentración de los protones, X, por la concentración del acetato, 1 más X, entre la concentración del ácido, 1 menos X en el equilibrio, ¿no? Ahora, aquí también utilizamos la aproximación, ¿sí? Aproximación de despreciar X, ¿no? De que X se aproxime, que sea muy, muy pequeña, ¿no? Que sea muy, muy pequeña. Entonces, se puede también aproximar a que 1 más X sea aproximadamente 1 y 1 menos X sea aproximadamente 1. De esta manera, si esto se aproxima a 1 y 1, entonces tenemos que X es igual a 1.8 por 10 a la menos 5 molar. Y conociendo el valor de X que corresponde a las concentraciones de protones, ¿sí? Concentración de protones, pues entonces el pH de la disolución amortiguadora de ese sistema amortiguador es de 4.74. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ese valor? ¿Se puede realizar también el álgebra o a fuerza se tiene que hacer la aproximación? No, sí, también puedes realizar utilizar la ecuación general para encontrar el valor de X. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo para que comparemos los resultados? Sí, profesora, lo hago. Sí, muy bien, Faustino. Sí, por favor. Areli dice que sí hizo el álgebra y que sí le salió lo mismo. Entonces, a ver, los demás. Muy bien, Areli. ¿Quién más? A ver, les doy entonces unos minutitos para que realicen utilizando la ecuación general, no, es la fórmula general para encontrar el valor de X. Entonces, como vieron, este es el valor de pH, ¿no? 4.74 para ese sistema amortiguador, ¿de acuerdo? Donde tenemos el ácido acético y su sal. Ahora, para el inciso B, a ver, nos dice, ¿cuál es el pH del sistema amortiguador después de la adición de 0.1 molar de ácido clorhídrico? Es un ácido fuerte, ¿sí? A 1 litro de disolución, ¿de acuerdo? Entonces, y también se dice, suponga que el volumen de la disolución no cambia cuando se agrega el ácido clorhídrico. Cuando se agrega el ácido clorhídrico a la disolución, los cambios iniciales, ¿cuáles van a ser?
El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se disocia completamente en protón y en cloruros, ¿sí? Entonces, al inicio tenemos 0.1 molar del ácido, 0 de protones y 0 de cloruros. En el cambio, se disocia todo el ácido, por eso es menos 0.1, y se forma la misma cantidad de protones y de cloruros. En el equilibrio vamos a tener 0 concentración del ácido, 0.1 de protones y 0.1 de cloruros. ¿Sí? El ion cloruro es un ion espectador en la disolución, debido a que es la base conjugada del ácido fuerte, ¿sí? Pero no afecta el pH, ¿de acuerdo? Como en el caso del acetato de sodio, el ion sodio también es el ion espectador. Entonces vamos a tener en esa disolución cloruros y sodios, ¿no? Como iones espectadores. Ok, ahora, entonces, el ácido clorhídrico, los cambios iniciales que va a tener en la disolución es que se van a agregar estas concentraciones de los iones de protones y de cloruros. ¿Sí? Ahora, los iones protones proporcionados por el ácido fuerte, ácido clorhídrico, reaccionan completamente con la base conjugada del sistema amortiguador. ¿Sí? ¿Cuál es la base conjugada del sistema amortiguador? Pues son los iones acetato. ¿Sí? Estos iones acetato van a reaccionar con los protones que se proporcionan por el ácido fuerte. A ver, aparte, como un cambio en el volumen transforma la molaridad, ¿sí? La concentración, pero no el número de moles, podemos realizar las siguientes tablas, esta siguiente tabla, pero utilizando moles, número de moles en lugar de concentraciones de molaridad. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice aquí? Listo. ¿Sí? Entonces, aquí esta tabla la construimos con número de moles en lugar de molaridad, porque bueno, en el ejercicio se nos decía que despreciáramos el cambio de volumen al agregar el ácido, pero al agregar el ácido, pues está incrementando el volumen, está por lo tanto cambiando la molaridad, pero el número de moles no. Entonces, por eso continuamos aquí con número de moles. En el inicio tenemos de iones acetato 1 molar. Le agregamos ácido clorhídrico, entonces agregamos también 0.1 de protones, ¿sí? Y al inicio pues tenemos el ácido acético, 1 molar. Perdón, número de moles, aquí tenemos número de moles, 1, 0.1 y 1. En el cambio, todos los protones van a reaccionar con los acetatos. Entonces, se consumen todos los protones menos 0.1, ¿sí? Y estos, como es la misma cantidad que reaccionan con los acetatos, también se consumen la misma cantidad, menos 0.1, para formar 0.1 del ácido acético.
En el equilibrio, entonces, vamos a tener 0.9 de acetatos, 0 de protones y de ácido acético 1.1. ¿Sí? Para calcular el pH del sistema amortiguador después de la neutralización del ácido, se hace la conversión de nuevo a molaridad, dividiendo los moles que tenemos aquí entre 1 litro de disolución. ¿Sí? Se divide entre 1 litro porque en el ejercicio nos tenía que era a 1 litro de disolución. ¿Sí? Entonces, por eso dividimos entre 1 y tenemos unidades de concentración. Al dividir entre 1, pues nos quedan las mismas cantidades, ¿no? Solamente que ahora es molaridad. Así entonces, vamos a tener el ácido acético que se ioniza en acetatos y en protones. En el inicio, ya de toda esta, al agregar el ácido, vamos a tener 1.1 del ácido, 0.9 del acetato y 0 de protones. ¿Sí? Durante el cambio, el ácido acético se va a disociar solo parcialmente, es decir, menos X, se forma X de acetato y X de protones. En el equilibrio, para el ácido acético vamos a tener 1.1 menos X, para los iones acetatos 0.9 más X, y para los protones X. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Listo. Ok. Bien. Entonces, bueno, ya con estas concentraciones en el equilibrio, aquí ya fue entonces la adición del ácido al sistema amortiguador, ¿no? Entonces, estas son las concentraciones en el equilibrio. Con ellas y conociendo el valor de la constante de ionización del ácido, podemos encontrar el valor de X, y encontrando el valor de X podemos encontrar el pH, ¿sí? Porque vamos a tener que X corresponde al valor de la concentración de protones, y conociendo la concentración de protones, pues conocemos el valor de pH de la disolución amortiguadora después de que se adicionó el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Bien. Igual, nuevamente aquí se está utilizando la aproximación. Si ustedes quieren realizar o utilizar la fórmula general para encontrar X, pueden realizarlo y me dicen si les da los mismos valores. Lo que hay que ver acá mientras lo hacen, puedo ir diciéndoles que el pH de la disolución amortiguadora es de 4.74. Cuando se le agrega ácido es de 4.66. Disminuye muy poco el pH, ¿sí? Pero disminuye muy poco al agregarle el ácido. Ahora, disminuye muy poco porque la concentración del ácido es muy pequeña. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Voy a regresar acá. La concentración del ácido que se agregó es de 0.1 molar. ¿Sí? Y además se tienen los acetatos que se están proporcionando por el acetato de sodio. ¿Sí? Y recuerden que todos los acetatos reaccionan con los protones. De esta manera es cómo funciona la disolución amortiguadora, ¿sí? Que se resiste a esos cambios de pH al agregarle, en este caso, un ácido. Vean cómo la disminución disminuye muy poco el pH, pero es precisamente
porque se tiene la disolución amortiguadora. ¿Sí? A Faustino le dio lo mismo. ¿A quién más? A ver, por favor. ¿Quién más sí le dio lo mismo? A mí, profesora. También a Areli, muy bien. Me da lo mismo, profesora. Oscar también, qué bien. Eso. Ok, de acuerdo. Bien, entonces como verán, ese es el efecto de la disolución amortiguadora, ¿sí? Que se resiste a esos cambios bruscos de pH al agregar ácidos o también bases, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, Bien, profesora. eso. Ok. Ahora vamos, pues a ver en lo que se conoce como producto de solubilidad. Producto de solubilidad denotado por la K mayúscula, ¿sí? Que también es, recuerden que K mayúscula es para representar la constante de equilibrio, ¿no? Y en este caso tiene como subíndice PS, que corresponde a producto de solubilidad. Este producto de solubilidad es el producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes, cada una elevada a la potencia de su coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio. El valor de la KPS o producto de solubilidad nos indica la solubilidad de un compuesto iónico. Cuanto menor sea su valor, menos soluble será el compuesto en agua. Mientras mayor sea su valor, mayor será la solubilidad del compuesto en agua. ¿Sí? Y como vemos aquí, es el producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes de una sal, ¿sí? Estos tres ejemplos que vemos aquí son tres diferentes sales, las cuales se ionizan en sus iones, ¿sí? Correspondientes, y se conocen como electrolitos, ¿sí? Estos son electrolitos también. Entonces vamos a tener electrolitos en soluciones acuosas. Se están disociando, tenemos disociación de electrolitos en soluciones acuosas y de ellos podemos encontrar este producto de solubilidad. Escribiendo su KPS para cada uno de ellos, se tienen que dar cuenta que el electrolito, como se encuentra en estado sólido, es una sal, ¿sí? Un compuesto iónico, ajá, es una sal, está en estado sólido, entonces no se escribe su concentración, solamente es la concentración de los iones. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Ok. Eso. Bueno, entonces este es el producto de solubilidad y nos indica qué tan soluble es el compuesto iónico en agua. Aquí tengo una tabla en donde está una serie de compuestos iónicos y los valores de su KPS a 25 grados centígrados. ¿Sí? Y habíamos visto que mientras menor sea su valor, por ejemplo, hidróxido de aluminio, menos soluble será en agua. De todos estos podemos ver que el que tiene su KPS mayor, creo que es cloruro de plomo,
con 2.4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Pero deja de, no por eso deja de ser pequeña, es un valor pequeño para la KPS. Bien, entonces, para disolución de un sólido iónico, de un compuesto iónico en solución acuosa, se pueden presentar estas tres diferentes condiciones. Y es cuando se dice que la disolución no está saturada, cuando está saturada o cuando está sobresaturada. Si, por ejemplo, el compuesto iónico es muy soluble en agua, pues se va a disolver mayor, es muy soluble en agua, se va a disolver una mayor cantidad del compuesto iónico en el solvente, no en agua. Entonces, esa será una disolución no saturada. Una solución o una disolución saturada va a ser aquella en donde el compuesto iónico se disuelva a manera de que ya no se pueda disolver más, ¿sí? Esté equilibrada la parte del soluto con la parte que se puede disolver, ¿sí? Esa es la disolución saturada. Y la disolución sobresaturada es cuando ya se disolvió todo lo posible, ¿sí? Todo lo que se puede disolver, y aún se le agregue más soluto, más compuesto iónico a la disolución y este ya no se disuelva. Al ya no disolverse, va a precipitar y es cuando se tiene esta disolución sobresaturada. Sí, yo me imagino que estos conceptos ya los tenían, ¿no? Quizás ya los habían visto anteriormente. Ahora, para las concentraciones de iones que no corresponden a condiciones de equilibrio, utilizamos el cociente de reacción, ¿sí? Como que en este caso se denomina producto iónico, ¿sí? ¿Recuerdan que anteriormente veíamos el cociente de reacción para definir hacia dónde se tenía que desplazar la reacción para alcanzar un nuevo equilibrio? Aquí tenemos algo similar que se denomina como producto iónico, denotado por la Q mayúscula, para predecir si se formará o no un precipitado. Recuerden entonces, el precipitado se va a formar en disoluciones sobresaturadas. ¿De acuerdo? Cuando se agregue más compuesto iónico del que se puede disolver en cierto volumen de agua. Y este producto iónico también se calcula como el producto de las concentraciones iniciales de los iones, ¿sí? Si este producto iónico, por ejemplo, para el del, aquí lo teníamos, para este primer equilibrio, en donde tenemos el cloruro de plata, se ioniza en iones plata y en iones cloruro. Su valor de la KPS, aquí, creo que no está. Sí, aquí está. Cloruro de plata, 1.6 por 10 a la menos 10 es el valor de la KPS. ¿Sí? 1.6 por 10 a la menos 10. Usando las concentraciones iniciales de los iones y realizando el producto de ellas, si el producto iónico es menor a la KPS, se tiene una disolución no saturada. Es decir, no hay precipitación. Todo el compuesto iónico que se agregue, ¿sí? Con esas concentraciones que se agregue al agua, se va a disolver completamente, ¿sí? Entonces,
no va a haber precipitado. Si el producto iónico es igual a la KPS, ¿sí? Si el producto de las concentraciones iniciales de los iones es igual a 1.6 por 10 a la menos 10, esa es una disolución saturada. No hay precipitación tampoco, pero es o corresponde a todo el compuesto iónico que se puede disolver en ese volumen de agua, ¿sí? En ese volumen del solvente. Y si el producto iónico es mayor a la KPS, el producto de las concentraciones iniciales de los iones es mayor a la KPS, quiere decir que la disolución es sobresaturada. Es decir, se va a tener una concentración mayor de la que se puede disolver en el solvente y por lo tanto va a precipitar, ¿sí? Aquí sí va a haber o se va a formar un precipitado de cloruro de plata y se precipitará hasta que el producto de las concentraciones iónicas sea igual a 1.6 por 10 a la menos 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí sobresaturada sí existe precipitado. En la disolución saturada se disuelve todo el soluto posible en ese volumen. Y una disolución no saturada es donde se disuelve todo el compuesto iónico sin llegar a ser saturada. Sí, quiere decir que todavía se puede agregar más hasta que sea, por ejemplo, el producto igual a 1.6 por 10 a la menos 10. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Ok, Oscar, Paola también. Muy bien, de acuerdo. Bueno, con ellos dos me sigo. Diciéndome dos, ya los demás están de acuerdo. No es democrático, estoy de acuerdo, pero nos seguimos, ¿sí? Bien. Ok, Yareli, muy bien. Bueno, con todo esto del producto de solubilidad y la solubilidad, también hay que diferenciar entre solubilidad y solubilidad molar. La solubilidad molar se denota por la letra S minúscula. Y este es el número de moles de soluto, en un litro de una disolución saturada, ¿sí? Y sus unidades pues son moles entre litros. Son unidades de concentración de molaridad y de ahí viene su nombre de solubilidad molar. Y la otra es solubilidad, sencillita, así nada más, solubilidad, que es el número de gramos de soluto en un litro de una disolución saturada. Y por tanto sus unidades son gramos entre litros. Ahora, se puede obtener a partir de la solubilidad el valor de la KPS del compuesto, ¿sí? Para calcular la KPS, es decir, el producto de solubilidad, ¿sí? Estos valores que tenemos aquí, para encontrar los valores del producto de solubilidad a partir de la solubilidad, siguen estos pasos. Se conoce para esto la solubilidad del compuesto en gramos entre litros.
De la solubilidad se obtiene la solubilidad molar del compuesto, ¿sí? Moles entre litros. ¿Cómo pasamos de gramos entre litros a moles entre litros? Pues usando la masa molar del compuesto iónico, ¿sí? Conociendo ya la solubilidad molar del compuesto, se conocen las concentraciones de aniones y de cationes, es decir, las concentraciones de los iones. Y conociendo las concentraciones de los iones, pues conocemos el producto de solubilidad, porque este va a ser el producto de las concentraciones de los iones, ¿de acuerdo? Estos son los pasos a seguir para calcular el producto de solubilidad a partir de la solubilidad. O también se puede realizar de manera inversa, calcular la solubilidad a partir del producto de solubilidad. Para ello, se conoce el producto de solubilidad del compuesto. Con este se pueden conocer las concentraciones de los iones. Con las concentraciones de los iones se puede determinar la solubilidad molar del compuesto. Y con la solubilidad molar se conoce la solubilidad del compuesto. ¿Sí? Está sencillo, ¿verdad? Ok. Sí, profesora. Listo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Se tiene la solubilidad del sulfato de calcio. Este es el sulfato de calcio. Su solubilidad es de 0.67 gramos entre litro. Es decir, es la cantidad de soluto en gramos que se disuelven en un litro de disolución. ¿Sí? Dice, calcula el valor del producto de solubilidad para el sulfato de calcio. Conocemos la solubilidad del sulfato de calcio, que es 0.67 gramos en un litro de disolución. Haciendo uso de su masa molar, ¿sí? La masa molar del sulfato de calcio es 136.2 gramos por cada mol, ¿no? Gramos entre mol. Es la masa molar del sulfato de calcio. Con esta, ¿sí? Nosotros realizamos el producto y obtenemos la solubilidad molar, que es igual a 4.9 por 10 a la menos 3 moles entre litro. ¿Están de acuerdo? Esta es la solubilidad molar. ¿Sí? A ver, realicen las operaciones y me dicen si sí les da ese valor. ¿Están de acuerdo que esa es la solubilidad molar de sulfato de calcio? Sí, profesora, es lo que me sale. Ok, bien, Arely. ¿Quién más? A ver. ¿Alguien más? Ajá, Paola. Ok, muy bien. Bueno, listo, dos, ya tengo dos. ¿Quién más? Oscar, igual, ya no te dejé hablar. Perdón, Faustino también, ¿de acuerdo? Ok, listo. Ahora fíjense muy bien. Encontramos la solubilidad molar, ¿sí? El sulfato de calcio es el compuesto iónico. Al disolverse, al colocarse en el solvente, se va a disociar en sus iones. ¿En qué iones? En los iones calcio 2 más, y en los iones sulfato 2 más, 2 menos. ¿Sí? Siempre recuerden verificar que se encuentre balanceada tanto en cantidad de materia como en cargas, ¿no? En este caso está balanceada. Y hacemos uso nuevamente de esta tablita, en donde al inicio vamos a tener 0 y 0 de los iones, ¿sí? Todavía no se disocia. Recuerden que aquí pasa como en el agua, ¿sí? Se encuentra el compuesto iónico en estado sólido,
en su estado puro, entonces no se pueden manejar, o bueno, se igualan a la unidad, ¿no? Entonces aquí en esta tablita no se escriben sus concentraciones. Durante el cambio, vemos que para el sulfato de calcio, pues se va a disociar una parte. Va a ser la concentración, ¿sí? La solubilidad molar que vamos a tener, ¿sí? Del sulfato de calcio, va a ser menos S. Y la parte que se disocie del compuesto iónico se va a formar en sus iones, ¿no? Es la misma cantidad, por eso vamos a tener más S para cada uno de los iones. En el equilibrio, así, para los iones va a ser igual a S y a S. ¿Sí? Para cada ion de calcio 2 más, vamos a tener en el equilibrio una concentración que corresponde a la solubilidad molar del compuesto iónico, a S minúscula. Así entonces, conociendo la solubilidad, de la solubilidad molar que calculamos anteriormente y que es igual a 4.9 por 10 a la menos 3, esa corresponde a la concentración de los iones. ¿Sí? Aquí entonces vamos a tener que la concentración del ion calcio 2 más, pues va a ser igual a S, es decir, va a ser igual a 4.9 por 10 a la menos 3. Y también es lo mismo para los iones de sulfato, ¿cierto? ¿Sí? Conocemos ahora. Profesora, Sí, por ejemplo, si en un examen en vez de poner S ponemos X, ¿estaría mal? sí, porque aquí estamos hablando de solubilidad molar. Ajá, Ajá, sí. ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, sí, profesora, gracias. Ujú. Bien. Entonces aquí tenemos que esta corresponde a la concentración de los iones. Y conociendo la concentración de los iones, se puede calcular el producto de solubilidad. ¿Sí? Entonces sería S por S o S cuadrada y la KPS o el producto de solubilidad es igual a 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Están de acuerdo con ese valor? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora, ninguna. Ok, perfecto. Muy bien, Arely. A ver, los demás. Profe. Eso, muy bien. Paola, ok. Listo. Ahora, recuerden muy bien, en este caso, en este ejemplo, se tiene que el KPS es igual a la concentración de los iones elevada a su coeficiente estequiométrico. Aquí corresponde a 1, ¿sí? Pero hay que ver que para otros ejemplos, reacciones, por ejemplo, por ejemplo, si se tiene este equilibrio del fluoruro de magnesio, el producto de solubilidad, uno de ellos está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en expresar el producto de solubilidad. Es el producto de las concentraciones de los iones elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, este fue un ejemplo de cómo se tiene la solubilidad y se puede obtener el producto de solubilidad. Ahora es este otro en donde tenemos el producto de solubilidad de hidróxido de cobre 2, su producto de solubilidad es 2.2 por 10 a la menos 20 y se calcula la solubilidad. Para ello,
A partir del producto de solubilidad se pueden conocer las concentraciones de los iones, ¿sí? Utilizando el equilibrio, ¿no? Tenemos hidróxido de cobre 2+, se ioniza en cobre 2+, más 2 hidróxidos. En el inicio tenemos 0 de los iones. En el cambio, el compuesto iónico, el hidróxido de sodio, se va a disociar. ¿En qué parte, en qué fracción? En la que corresponda a su solubilidad molar, ¿cierto? Por eso tenemos que manejar S. Entonces va a ser menos S. Para el ion cobre 2+, va a ser más S. Y para los iones hidróxido, aquí hay que tener cuidado, se tiene que multiplicar por el coeficiente estequiométrico. Entonces van a ser más 2S. ¿Sí? Así en el equilibrio vamos a tener de los iones cobre 2+, S. Y para los iones hidróxido, 2S. El producto de solubilidad se puede escribir como el producto de las concentraciones de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la concentración de cobre 2+ por la concentración de hidróxido elevada al cuadrado. Entonces el producto de solubilidad va a ser igual a S, ¿sí? Que corresponde a cobre 2+, por 2S elevada al cuadrado. 2S va a ser la concentración o la parte que se va a formar del hidróxido en el equilibrio, ¿sí? Y se eleva al coeficiente estequiométrico, que es 2. Así entonces, la KPS, el producto de solubilidad, es igual a 4S cuadrada, al cubo, ¿sí? Tenemos 4S cuadrada por S, 4S al cubo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, Oscar, perfecto. Bien, entonces conocemos el valor del producto de solubilidad, que es igual a 2.2 por 10 a la menos 20. De esta manera, entonces, despejamos S, ¿sí? Y obtenemos el valor de la solubilidad molar. Despejada, ¿sí? La despejamos, va a ser igual a la KPS entre 4 y ese cociente se le saca raíz cúbica. Así entonces tenemos que la solubilidad molar corresponde a 1.8 por 10 a la menos 7. Conociendo la solubilidad molar, podemos encontrar la solubilidad del hidróxido de cobre. ¿Cómo? Pues haciendo uso de la masa molar. La masa molar del hidróxido de cobre es 97.57 gramos por mol. ¿Sí? Entonces multiplicamos, nos queda moles entre moles y nos queda gramos entre litros. ¿Sí? Si verifican, por favor, en las operaciones, a mí me da de 1.8 por 10 a la menos 5 gramos entre litro. Y es la solubilidad del hidróxido de cobre. Entonces, a ver, verifican si están de acuerdo conmigo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bueno, a mí me Sí. queda como 1.75, pero ya redondeando, me queda Ah, 1.8.
Sí, exacto, sí, sí, muy bien. Paola también. Ujú. ¿Quién más? Faustino Sí, profesora. también. Mariana, ok, Oscar, igual. De acuerdo. Perfecto. Sí, bueno, entonces con eso estamos terminando. Sí, ya terminamos con esto el día de hoy. Al menos que tengan alguna pregunta, algún comentario. No, profesora, ninguna. ¿No? No, Ok, profesora. de acuerdo. Bueno, entonces terminamos por el día de hoy.